Bueno, estamos en esta 10ª exposición de Expo Agro aquí en Ramallo, cerca de Ramallo en realidad, en la provincia de Buenos Aires, en donde una carpa que ahora vamos a preguntarle con el protagonista que está al lado nuestro, pero mucha gente, inclusive afuera, te anticipo que vos estabas adentro, por ahí no lo veías, mucha gente que no podía ni siquiera ingresar a lo que fue esta charla. Y obviamente por ahí va a ir mi primera pregunta. Estamos con Martín Correa Luna, que es médico veterinario, parte del INTA Rafaela, de Venado Tuerto, perdón, que está aquí con nosotros. Primero, bueno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sentiste esto que estoy diciendo? Sí, completamente. A mí, te digo la verdad, no es por soberbia, pero este es un tema que donde va generalmente atrae gente, porque la gente que le interesa la ganadería le gusta escuchar estos comentarios, estos planteos, le gusta ver que se pueden hacer cosas bien hechas, y algunos tratan o intentan de acercarse o en fin, de acomodar, de perfeccionar sus producciones, y les interesan todas las ideas que se le pueden aportar. Bueno, y en parte de eso, esto de la cría intensiva, esto de cómo hacerlo en campos agrícolas, contame un poco de qué se trató principalmente lo que estuviste hablando. Bueno, el planteo modelo de CBI, de cría bovina intensiva, inicialmente fue pensado desde Venado Tuerto, por lo tanto, dirigido a campos agrícolas. No es que allá no haya campos ganaderos, porque también los hay, pero fue pensado fundamentalmente en aquellos productores que, debido al avance incesante de la agriculturización o la sojización que había en los años 90, 2000, había productores que no tenían campo ganadero. Entonces el planteo o el desafío era pensar en que si era posible o no hacer una ganadería de alta producción en esos campos bien agrícolas. ¿Para qué? Buscando una producción ganadera por un lado, y por otro lado buscando mantener y, si es posible, mejorar los suelos, y por supuesto manteniendo o mejorando la rentabilidad. En ese sentido, el planteo justamente apunta a hacer rotaciones del suelo entre cultivos agrícolas con pasturas base alfalfa, con gramíneas, festuca y cebadilla, donde van vacas encima. No alcanza una pastura para recuperar suelo si no tiene vacas pastoreando encima, si no se transforma en un cultivo agrícola más. Entonces, en este planteo, donde se busca mantener y mejorar suelo, nosotros hemos mejorado índices productivos agrícolas de la zona por mejoramiento de los niveles de fertilidad química y física del suelo, no existiendo los temas, como muchos suponen, de compactación del suelo por el pastoreo, por el pisoteo animal, y por supuesto con la posibilidad de hacer ganadería de muy altas cargas y de muy altas producciones, lo que determina muchos terneros por hectárea y producido en forma relativamente barata. Esto te da una rentabilidad que, aún en épocas de malos precios del ternero, o sea, antes del 2010, cuando vos tenías un ternero de 3 pesos y una soja de $600, en esa época nosotros estábamos hablando de hacer rentabilidades con cría en campo agrícola comparable a 35 quintales de soja o 95 quintales de maíz. Imagínate ahora, dada vuelta la relación de precios, ternero de 30 mangos y soja de 200, el cambio, la desproporción es hacia la ganadería en forma muy, muy pronunciada. Y este cambio, y yendo un poco más a la coyuntura actual, ¿lo empezás a ver reflejado? ¿Empezás a ver más interés? Mira, sí veo interés, sí tengo más cantidad de consultas, hay gente que está muy interesada en ver cómo puede volver, hay gente que tiene más posibilidades de inversiones, hay gente que tiene menos posibilidad, pero de todos lados siempre existe el interés por el tema y cómo hacerlo. Hay interés también de sectores un poco ajenos de otros sectores, de otro lado, de la industria, de otras profesiones, por decirlo así, que tienen de golpe, demuestran interés en invertir en ganadería, y no de ahora, ya hace algunos años, que ya hay gente que me cae, que son abogados, médicos, gente que tiene un pedazo de campo que lo tenía alquilado en soja toda la vida y ahora quieren hacer ganadería. Y empresas grandes que de golpe tienen capital, tienen cómo responder, que de golpe por una cuestión
económica o financiera o por algún tipo de asesoramiento. Hace 15 años sacaron las vacas y hoy día ya decididamente quieren volver las vacas en el sistema. Y esta vuelta, ¿es complicada el hecho de volver? Digamos, sabemos que los que se fueron manteniendo, evidentemente deben correr con alguna ventaja. El tema de la vuelta, ¿es posible? No sé si la palabra es fácil, pero ¿es muy complicado la vuelta? Mirá, todo depende del capital, la capacidad de endeudamiento, la capacidad de crédito que puedan tomar, las tasas. En ese sentido, me parece que va a ser importante las decisiones políticas que tome este gobierno. El anterior era todo lo contrario a esto. Pensá que con el cierre de exportaciones se cerraron muchas empresas, muchas inversiones que venían para acá se fueron para otro lado. Ahora, las decisiones que ya tomaron ya apuntalan mucho más la actividad, porque la gente ya está mirando la exportación con más naturalidad. Gente de distintas escalas, ¿no es cierto? Ya lo están viendo como algo factible. Ya veo que en algunos casos han aumentado el peso de engorde de los terneros. Antes era de 300, 350 y hoy tranquilamente se fueron a 400, 450 kilos con el mismo modelo productivo, pensando ya en un consumo pesado o la posibilidad de hacer algunos lotes para exportación. Y bueno, nosotros somos un medio que llega mucho al médico veterinario. Sí. Y una pregunta que hay que hacer siempre es: ¿cómo ves el rol del médico veterinario en todo esto? En todos estos cambios, ¿cómo tiene que proceder, cómo tiene que ser? ¿O cómo tendría que ser, en tu opinión? En mi opinión, el veterinario para mí tiene que ser un asesor ganadero integral, donde considere no solo la sanidad, sino la producción, la reproducción, la genética y la alimentación. Y por supuesto, a los veterinarios nos cuesta hacer números, pero tenemos que ponernos a hacer números y ponerle a hacer números al productor para que se convenza más. Porque la forma, todos los razonamientos son válidos, pero el bolsillo es el que manda, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer, aunque sea resultados muy gruesos, muy groseros, pero tratar de hablarle con números al productor, que es la forma que más entiende. El veterinario siempre está más al lado del productor, estás al lado con él en la manga, en el escritorio, en el potrero, pero tenemos que llegarle con mayores producciones, índices productivos y con índices económicos. Y ahora sí, lo último que te digo, estos nuevos actores que me hablabas, gente que tiene algo para invertir, lo invierte, o grandes empresas, cambian un poco la concepción que tienen, cambian la manera de trabajar, te digo, siempre apuntando al rol del médico veterinario. Mira, yo creo que yo conozco muchos veterinarios que son excelentes asesores de empresas, de compañías o de establecimientos, y ellos se han sabido vender justamente por presentarle mejor los negocios. Y los productores grandes son los que entienden más o mejor todo lo que es negocio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.